Buenos días, hermanos. Dios bendiga su vida grandemente. Me gozo en el Señor por el privilegio que me da de estar aquí y poderme dirigir a ustedes. Que sea Dios que me use, porque solamente soy un instrumento en sus manos. Si mi palabra, si no viene acompañada de la palabra de Dios, no tiene ningún valor. Porque cuando Dios habla y lo hace con poder y gran gloria, es cuando se hace un cambio en la vida de cada uno de nosotros y hace un eco en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y tiene poder. Y lo vimos la semana pasada, el día viernes, cuando nosotros también le dirigimos una palabra acompañada con la enseñanza de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras esposas. Dios lo respalda y se convierte en una bendición. Nuestro tema, cerrando nuestra serie de mujeres esforzadas y valientes, que nosotros si vamos y leemos la palabra del Señor podemos encontrar una gran cantidad de mujeres que fueron entregadas a Dios y que fueron obedientes al llamado que Dios hizo en su momento, y Dios hizo grandes cosas en su vida, y grandes cosas y cosas que aún hasta el día de hoy tienen una repercusión en cada una de nuestras vidas. Nuestro tema del día de hoy se va a llamar Una mujer con propósito en Dios, ¿sí? Porque una mujer acompañada del propósito de Dios puede hacer grandes cosas. También para el hombre también acompañado de Dios puede hacer grandes cosas. Pero vamos a centrarnos ahorita en la mujer, una mujer con propósito en Dios. Toda mujer puede tener propósitos en su vida. Muchas de nosotros, o incluso en el mundo secular, nosotros podemos tener algún objetivo o un propósito que queremos alcanzar y luchamos por ese propósito, y a diario nos levantamos y nos esforzamos y vamos a trabajar o vamos a estudiar o buscando ese propósito, pero es un propósito que nada más es algo que dura el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra. Y luchamos y nos esforzamos. Muchas tenemos el propósito de una familia, algunos de un esposo, otros de tener un poder político o de tener un poder en este mundo, y se esfuerzan a diario para alcanzar ese propósito. Pero ¿qué es lo más importante y qué es lo que Dios te quiere decir el día de hoy, mujer? Muchas veces cuando tú vas buscando tu propio propósito, no encuentras felicidad en ese propósito que tú vas buscando, porque no va acompañado del propósito que Dios tiene para ti. Tú estás en esta tierra, tanto hombre y mujer, porque Dios tiene un propósito en ti. Dice, yo te he elegido desde antes de la fundación del mundo. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí porque tus padres decidieron que iban a tener un hijo. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti. Y si nosotros podemos identificar y encontrar ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, el plan de Dios, que es perfecto, vas a poder tener un cambio maravilloso y vas a poder ser de bendición, no solamente para ti, no solamente para tu familia, sino para alcanzar a muchos para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanas? ¿Cuántos lo creen, hermano? Pero para alcanzar este propósito, ¿de qué se necesita? Se necesita de obediencia. Entre más obedientes seamos a la palabra de Dios y a sus mandatos, más vamos a poder ver visiblemente ese propósito que Dios tiene para tu vida. Entre más obediente, más visible va a ser ese propósito. Si nosotros nos alejamos del Señor y nos apartamos de su presencia, nos apartamos de la oración y de la búsqueda constante, ese propósito que Dios tenía para ti en un inicio, no lo vas a poder ver ni lo vas a poder alcanzar. Y habrás desperdiciado lo más importante que tenías, el propósito y el plan perfecto de Dios para tu vida, mujer. Para ello vamos a leer la palabra de Dios y los invito a leer. Vamos a leer un poco, está un poco largo, pero poderoso en Dios este mensaje, hermano. Jesús y la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 1, leemos hasta el 30 y luego nos pasamos al 39, al 41. Leemos la palabra de Dios, dándole la honra y la gloria a Él. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos,
salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dijo que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Les dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo que todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más en la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, hermanos. Vamos a definir primero qué es un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de propósito? Intención o voluntad de hacer algo, un objetivo, fin o aspiración que se desea lograr. Una mujer que se aferra al propósito de Dios en su vida, no mirando sus propios deseos ni lo que su corazón anhela, sino lo que Dios ha declarado para su vida, es la que encuentra verdadera satisfacción en lo que hace, sirviendo y buscando de la presencia de Dios a diario. Pone y reconoce a Dios como el dador de la vida, lo reconoce. Entiende que su vida tiene un sentido especial para Dios, que no está en este mundo de paso, tiene un propósito para Dios.
La mujer que tiene un propósito en Dios se prepara y entiende y prepara su vida física, mental, emocionalmente y espiritualmente para lograr ese objetivo que Dios ha puesto en ella. Conoce la posición que Dios le ha dado en este mundo. Tiene una posición. El enemigo ha venido a engañarnos y ha venido con engaños y artimañas a quitarte ese lugar que tú, hombre y tu mujer, tienes en esta tierra. Desde el principio de la creación fue y engañó a la mujer, luego fue engañado y cayó y venimos al pecado. Y desde ahí hemos venido en la desobediencia y creyendo que solo estamos de paso en este mundo y que no vale la pena luchar por aquello que Dios tiene preparado para ti. Entonces, a diario nosotros nos acercamos a la presencia de Dios buscando ese objetivo que Dios quiere y ese propósito que Dios tiene para ti. Y vemos este pasaje de la Biblia que es bastante largo pero poderoso en el mensaje que Dios tiene para nosotros y en ese momento como lo vivió la mujer samaritana. Dice que Jesús sale de Jerusalén a Judea y se encuentra con una samaritana. Esta mujer samaritana era una mujer despreciada. ¿Por qué? Porque había tenido 5 maridos y había sido rechazado por los 5 y el que tenía en este momento tampoco era su marido. También era un lugar donde ella vivía, era un lugar rechazado. Entonces podemos ver y podemos imaginarnos la posición que ocupaba esta mujer en ese momento. Pero Jesús dice en ese momento, despreciado por la conducta, predica el evangelio a esta mujer samaritana. Él vino a salvar, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Y nosotros somos parte de todo lo que se había perdido. Si no leamos lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nadie puede levantar la mano y decir, yo era salvo, yo era santo, yo soy limpio. No, todos hemos pecado. Todo, absolutamente todo. Y este era el caso de esta mujer samaritana. Cuando los judíos tenían que ir de Jerusalén a Judea, no pasaban por Samaria, porque para ellos Samaria era un lugar sucio, un lugar impuro, porque Samaria estaban los del norte y los del sur, los judíos, y entonces ellos tenían una rivalidad, porque aquí lo que habían hecho cuando se hizo la separación después de que estuvo el rey David, lo hijo de su hijo Salomón, el hijo de Salomón, hubo una separación de Israel. Y entonces en esta ruptura, entonces lo que hicieron los asirios fue que asentaron en Samaria, de todos los lugares se asentaron en ese lugar. ¿Por qué? Porque habían sido sometidos. Y entonces había una mezcla ahí de todos los lugares y para ellos lo consideraban, entonces los judíos los consideraban un lugar impuro, un lugar donde no querían pasar. Pero este lugar estaba ubicado justo donde estaba el pozo que había sido hecho por su padre, por Jacob, ¿sí? Porque este era parte también de la tierra de Israel. Pero en ese momento era considerado impuro, sucio. Entonces ellos preferían recorrer un camino muy largo, pero no tener que pasar por ahí, porque consideraban que ese lugar era demasiado sucio para ellos. Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Dice que a Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, por una mujer samaritana que vino a sacar agua del pozo de Jacob en ese momento. Entonces, en esta historia vemos a una mujer que es despreciada, que tiene una mala reputación, que había tenido 5 maridos, pero Jesús vino al encuentro de ella, el Hijo de Dios hecho carne, que habitó entre los hombres, vino al encuentro de esta mujer, trayéndole un mensaje de salvación. Jesús ha venido al encuentro de todas nosotros. Jesús ha venido al encuentro de nuestra vida y antes de que lo conociéramos, ¿cómo estábamos? Alejadas de Dios, envueltas en el pecado. Porque así tú dijeras que tu vida era perfecta, pues nadie es libre de pecado porque todos hemos pecado ante la presencia de Dios. Jesús en ese momento saltó la rivalidad que existía entre samaritanos y judíos. ¿Por qué? Porque Él tenía un mensaje que traerle a los samaritanos. Y lo iba a hacer a través de esta mujer
que aquí no se menciona su nombre. En ese momento todavía no estaba María Magdalena. Es la primera mujer con Jesús tiene su encuentro y le trae un mensaje poderoso. Cuando Jesús le dice a la mujer, dame agua de tomar, ella lo primero que hace es que se sorprende, porque dice, tú siendo judío me pides a mí agua, yo que soy samaritana, porque para ella estaba muy claro que existía una rivalidad entre los samaritanos y los judíos debido a la causa de que lo consideraban impuros. Mas ellos consideraban que eran parte del rebaño de Jesús, del rebaño de Israel, porque ellos decían, tenían los primeros 5 libros de la Torá y ellos consideraban que eran parte del pueblo, pero Jesús también le aclara y le dice, la salvación viene de parte de los judíos. Y le aclara, pero no significaba que la salvación no había venido en ese momento a ellos, porque la salvación había venido a través de Jesucristo y había sido llevado a través de una mujer, iba a ser llevado a través de una mujer, y esta mujer era la mujer samaritana. ¿Cuántos de nosotros consideramos o pensamos que venimos a la iglesia y que no tenemos un propósito como mujeres? Que no soy capaz de predicar, que no soy capaz de cantarle al Señor, que no soy capaz de llevar un grupo, que no soy capaz de llevarle el mensaje de la palabra de Dios a otros en el camino, en el trabajo donde estoy. Si el Dios te ha puesto, mujer, en una posición de poder en esta tierra, ha sido con un único propósito, y es de que tú lleves la palabra de Dios y alcances a esos lugares que quizás otras mujeres no puedan alcanzar o quizás otros hombres no puedan alcanzar. Pero si tú estás en ese lugar de poder y tú no estás ejerciendo ese privilegio que Dios te ha dado, estás dejando de lado el propósito que Dios tiene para tu vida, para seguir tu propio propósito. ¿Y qué nos ha mostrado la palabra de Dios acerca de nuestros propios propósitos? Que su fin es fin de muerte. El propósito de Dios es el que nos lleva a la vida eterna. El propósito que yo puedo tener, mi deseo, mis anhelos, pueden ser de muerte, si no vienen acompañados de la voluntad de Dios. Y era necesario, entonces dice, que Jesús pasara por Samaria para ofrecer la salvación a los samaritanos a través de la mujer samaritana. Jesús ofrece la salvación y le pide agua. Le pide agua para tomar. Aquí hay algo también que nos deja ver el versículo. Jesús tenía sed, porque Jesús nos ha mostrado en todo momento que Él era 100% Dios y 100% carne. Cuando tú dices, es que yo no soy Jesús, es que yo no soy el Hijo de Dios, es que yo no soy especial como Él, yo no puedo llevar esta carga, yo no puedo hablarle a estas personas de esta manera. Recuerden que Jesús también fue hombre, sufrió, sintió, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor, sufrió y fue tentado. Si nosotros en este momento ahorita viniera y Satanás y nos dijera, te entrego todo el mundo en tus manos, ¿tendríamos la fuerza para decir, lo rechazo? Jesús se enfrentó a todo eso, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos demuestra en todo momento que era humano también. Y no solo le ofrece la salvación, le ofrece el Espíritu Santo, porque ahí Él dice, cualquiera que beba de esta agua no volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque dentro de él esta agua se convertirá en un manantial que brota para vida eterna. Entonces Dios nos está preparando para cosas grandísimas, para que dentro de nosotros fluya el Espíritu Santo, para que dentro de nosotros el Espíritu Santo ministre, para que dentro de nosotros el Espíritu Santo pueda fluir y llegar a más personas. Si tú piensas que tú no tienes el alcance para llegar a más personas, entonces no conoces el propósito de Dios para tu vida. Si tú piensas que lo único con lo que tienes que hacer tú es cumplir con venir a la iglesia, sentarte y cantarle una vez cada domingo, entonces no conoces el propósito de Dios para tu vida. Y Dios te está llamando en esta mañana para que tú cumplas tu propósito, para que tú a diario alcances el propósito. ¿Y cómo lo vas a hacer? Buscando de la presencia de Dios, siendo obediente al llamado que Dios te ha hecho y clamándole a diario a través de la oración. Jesús le dice en el capítulo 16,
llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no lo es. Pero Dios no la estaba juzgando, porque nosotros en nuestro egoísmo juzgamos, pero Dios nos juzga. A Dios no le importa la condición que tú hayas tenido antes. A Dios no le importa de dónde Él te ha sacado. A Él no le importa si eres rico, si eres pobre, si eres alto, si eres blanco, si eres chaparrito. Dios va a usarte en gran manera y no importa tu condición social, no importa tu color de piel, no importa de dónde vengas, no importa de dónde te sacó Dios, no importa de la condición de pecado de donde Dios te sacó. Dios tiene cosas grandes para ti. Y eso es la declaración que hace aquí Dios. Jesús bien dijo, dice, has tenido 5 maridos, pero no la juzgó, no la estaba juzgando. Simplemente le estaba dando una declaración sobre lo que ella estaba viviendo en ese momento. Muchas veces Dios viene y el Espíritu Santo nos redime y nos dice, hija, no me gusta la manera en cómo estás viviendo tu vida. No me gusta que no estás acercándote a mí. ¿Y qué hacemos? Hacemos que no escuchamos. Y apartamos y apagamos la voz de Dios, porque nos conviene no escuchar lo que Dios nos está diciendo. Nos conviene seguir cómodos en la silla donde estamos. Nos conviene seguir cómodos en la condición en la que estamos, cuando Dios nos ha llamado a trabajar. ¿Qué dice? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces no estamos llamados a ocupar una silla, estamos llamados para trabajar en el reino de Dios. En ese momento Jesús no la estaba juzgando. Jesús no la estaba rechazando tampoco por ser de una nación que se consideraba impura. Dios la estaba viendo con ojos de amor. Si alguien ha venido a cambiar la condición de la mujer que en su momento por el pecado estuvo mal ejecutada, fue Jesús. Porque Jesús siempre le dio un lugar a la mujer, porque Jesús siempre les trajo una palabra y las reivindicó y las exaltó a la hermosura de su santidad. Para que nadie se gloríe, lo hizo para la gloria del Padre y no para la gloria del hombre. Ella le revela su identidad. En ese momento le dice, cuando él le dice, los 5 maridos has tenido, y ella quiere justificarse. ¿Por qué? Porque se apena. Cuando nosotros nos revelan nuestro pecado, ¿qué pasa? ¿Nos sentimos orgullosos cuando nos revelan nuestro pecado? No, nos entristecemos y incluso tratamos de esconder lo que hacemos. Pero entonces Jesús, que no la estaba juzgando, en ese momento le revela su identidad. Le dice, mujer, la mujer dijo en el capítulo 25, es que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Él nos declarará todas estas cosas. Ella cambia la conversación y le dice, llegará el momento en que vendrá el Mesías y nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús, hermanos? Yo soy el que habla contigo. Ahí está la diferencia, hermano. Jesús en esta mañana es el que habla contigo. Jesús es el que viene al encuentro tuyo. Jesús es el que trae un propósito para tu vida, que quiere hacer que se cumpla. El enemigo sigue engañándote y seduciéndote con deseos banales, con las cosas que tienen fin. Pero Dios quiere las cosas eternas para ti. Es la primera predicadora cristiana, porque dice que cuando ella recibió este mensaje, ¿qué hizo? Dice que corrió, dejó su vasija y corrió a decirle al pueblo que había un hombre que ella creía que era el Mesías prometido. Nosotros hemos conocido de Dios, algunas. Otros hemos escuchado por primera vez de Jesús. Y Jesús ha venido a decirnos que Él es el Mesías, que quiere cambiar tu vida, que quiere cambiar la manera como tú piensas y cómo has llevado tu vida. Y está en ti elegir quedarte ahí en el pozo, solo escuchando, o correr y llevar ese mensaje que tú has recibido. Porque Dios necesita personas y obreros que lleven ese mensaje que tú has recibido. Cuando tú recibes el mensaje de Jesucristo y cuando tú le recibes en tu corazón,
tú estás llamado a servir en la grey en ese mismo instante. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando yo leí este versículo, tocó grandemente mi vida en ese momento, porque dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová quiere cumplir su propósito en ti, mujer, y en ti, hombre. No le importa la condición de pecado de donde te sacó. No le importa lo que tú hayas hecho en tu pasado. Él no te va a juzgar, porque Él es un Dios de amor y Él es un Dios de orden. Y Él es un Dios que restituye tu condición de pecado para restituirte a la condición de hijo de Dios que ahora ocupamos y ocupas cuando le recibes y cuando le entregas tu corazón a Dios. Porque cuando Dios tiene un propósito para tu vida, tú dejas que Él lo cumpla y tú dejas que Él lo cumpla, grandes cosas sucederán en tu vida. No importa tu pasado, no importa si los demás te han juzgado, no importa si los demás te han lastimado. Dios viene a restituirte y viene a tu encuentro. Ella deja su vasija tirada y les dice a los de la comunidad, este hombre me ha revelado cosas cosas de mi vida que solamente yo sabía. Y él me ha venido a decir que es el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús elige a esta mujer samaritana para enseñarle cosas profundas y le revela que Él es el Mesías. Cuando la mujer samaritana vio por primera vez a Jesús y vemos la imagen de lo que hemos leído, ¿qué es lo primero que ella vio? Vio un hombre sediento. La segunda imagen que ella ve es a su enemigo, a un judío. La tercera imagen que ella ve es la de un profeta porque le ha hablado sobre su vida. Y la tercera imagen que le es revelada es que es el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo has visto tú a Jesús cuando ha venido a tu vida y ha venido a tu encuentro? ¿Cómo sigues viendo tú a Jesús en tu vida? ¿Como el amigo que ocasionalmente visitas y le cuentas algo de tu vida? ¿O lo ves a Jesús como la tabla de salvavidas que cuando tienes problemas, que cuando te falta el trabajo, que cuando tu hijo está enfermo, que cuando tienes una situación matrimonial, que cuando tienes una situación económica, está ahí para resolver tus problemas? ¿Es así como vemos a Jesús? ¿O vemos a Jesús como el Todopoderoso, el Hijo de Dios que está a la diestra del Padre preparando un lugar especial para cada uno de nosotros? Entonces, es importante la imagen que nosotros tengamos de Jesús. Esa imagen con que nosotros veamos a Jesús es lo que va a hacer la diferencia entre el propósito que tú puedes ver claramente en tu vida. Y tú como mujer de Dios, esforzada y valiente, aférrate fuertemente, agárrate fuertemente del propósito que Dios tiene para ti. No mires tus deseos. Muchas veces el mundo nos enreda con sus mentiras, sus engaños, y creemos que lo que el mundo nos dice que es la verdadera felicidad es que vas a ser feliz cuando tengas un buen trabajo, vas a ser feliz cuando traigas un buen auto, vas a ser feliz cuando tengas una posición de poder, vas a ser feliz cuando tengas una familia. No vas a ser feliz nunca si el propósito de Dios no se cumple, porque tu vida va a seguir vacía. Va a continuar vacía, porque el único que puede llenar ese vacío que hay en tu interior para que corran ríos de agua viva sobre ti es únicamente Dios. ¿Reconoces acaso que Dios es el dador de vida? Así como lo hizo esta mujer, reconoció que Él era el Mesías y corrió y predicó y les dijo, y los demás vinieron corriendo al encuentro de Jesús
y dijeron, queremos escuchar y queremos conocer. Y le dice, para conocer, le dijeron, vente, quédate 2 días con nosotros. Y se quedó 2 días ahí y conocieron y le dijeron a la mujer, no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que también creemos porque lo hemos visto y oído. Tú has recibido del Señor, yo he recibido del Señor. Hemos llevado a otra persona a conocer de Dios para que esta persona ya no solo lo conozca de oída, sino que después lo ponga en práctica y le pueda llevar esa palabra a otros. ¿O nos conformamos con solo venir y llenarnos y no seguir creciendo y trayendo frutos al Señor? ¿Entiendes que tu vida tiene un sentido especial para Dios y por ende te debes de preparar física, mental y emocionalmente y espiritualmente para lograrlo? ¿Lo reconoces? ¿Lo has visto? El propósito que nosotros también tenemos es de glorificar a Dios en nuestras vidas. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios tiene un propósito en ti para buenas obras, para que tú lleves buenas obras a los demás. Y no porque a través de las obras tú te vayas a salvar, porque la salvación viene de gracia, por el amor de Jesucristo. Muchas veces nosotros caemos en el conformismo. ¿Alguna vez fuimos salvados? ¿Alguna vez alguien nos predicó la palabra? ¿Hemos sido salvados? Y conocimos el propósito eterno que Dios tenía para nuestras vidas. Y hemos recibido la salvación. Pero creemos que ahí acaba todo. No, Dios nos ha llamado pero para trabajar. Entonces, tú has sido llamada pero para trabajar. En ese momento que la mujer recibió el mensaje, ¿qué hizo? Corrió a predicar y a llevar ese mensaje. Dios ha llamado para trabajar. Pero muchas veces estamos muy ocupados trabajando en nuestros deseos, trabajando en nuestro propio físico, como me veo a diario. Estoy tan enfocada en un físico que tiene un tiempo de caducidad. No vivimos más de 70 años, hermanos. Tiene un tiempo pequeño de caducidad. ¿Por qué entonces no vamos a trabajar en lo que es eterno? El espíritu es eterno, el alma es eterna. Ahí es donde debe estar nuestro enfoque y nuestro propósito, en trabajar en las cosas eternas que Dios tiene preparado para ti, mujer. Hemos sido llamados a trabajar, dice la palabra de Dios. En Gálatas 2:20, si con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para quién vivimos después de que recibimos a Dios? Para Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en el Espíritu de Dios y para gloria del Padre, hermano. Entonces, si tú estás desperdiciando tu vida con los dones que Dios te ha regalado, con los dones que Dios ha traído para tu vida y los estás desperdiciando y estás dejando que las cosas del mundo te seduzcan y estás invirtiendo la mayor parte de tu vida en las cosas del mundo, se va a acabar ese tiempo porque ni siquiera el día de mañana tenemos garantizado. Yo mañana no sé si estar acá. Yo mañana puedo amanecer muerta y dentro de una semana igual. Entonces, ¿por qué sigues aferrado, mujer? ¿Por qué sigues aferrado, varón de Dios, a estas cosas del mundo? Sí, trabaja, es importante. Tú puedes verte bien físicamente, tú puedes verte bien en tu trabajo y en lo que tú hagas, pero tu tiempo tiene que estar priorizado con la palabra de Dios. Tu tiempo y tu prioridad tiene que ser Dios en todo momento y en todo lugar. Y si tú crees que no has sido llamado para algo especial, entonces no conoces de Jesucristo. Y te invito a que leas la palabra de Dios para que te des cuenta que la palabra de Dios nos dice que nos tiene para cosas grandes, para propósitos grandes. Para toda buena obra y para todo don perfecto Dios nos ha preparado y nos quiere preparar. Aférrate a la palabra de Dios, afírmate en la oración, anímate en la comunión. Mujeres, busquemos de la presencia de Dios.
Busquemos ese propósito que Dios tiene para tu vida. Busquemos glorificarle y adorarle a través de nuestros dones espirituales que Dios nos tiene preparado. Debemos de estar expectantes a conocer a Dios, a poder vivirlo sin ninguna restricción. No importa si la enfermedad viene y te ataca, no importa si el desánimo viene y te ataca, no importa si los ataques del enemigo vienen y te atacan, no importa si el enemigo quiere destruir tu familia, no importa si el enemigo quiere derrumbarte en tu trabajo, no importa si el enemigo quiere que pierdas tu vida, tu negocio, tus bendiciones. Hay algo que te quiero decir. No es Satanás el que tiene el control de tu vida, es Jesucristo. Satanás tiene el control del mundo, pero cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, Satanás ya no tiene el control, ni tiene poder, ni potestad sobre ti. El que tiene el poder, la potestad y el honor en tu vida se llama Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por ti. Entonces, mujer esforzada y valiente, levántate, créelo, que Jesús tiene gran propósito para ti. No soy yo que te va a decir ese propósito, no es mi pastora o mi pastor que te va a decir ese propósito. Tú estás encargada a diario, a través de la oración y de la búsqueda de Dios, de encontrar y de poder ver ese propósito que Dios tiene para tu vida. Y muy grandes cosas vendrán, no solo para ti, sino para tu familia. Y no olvides nunca que la bendición del Padre está contigo, que siempre vas acompañada de la bendición del Padre. Así el enemigo ataque y así el enemigo quiera destruir, tú no estás solo. Dice Dios: yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Dios va contigo. Y si Dios va con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? En el mundo tendremos aflicciones, pero cree en mí, que yo te levantaré como las águilas, con nuevas fuerzas te renovaré y volarás como las águilas. Y cree que Dios va a restaurar tus fuerzas. Cuando estás cansado espiritualmente y sientes que las cargas vienen sobre ti y la enfermedad viene sobre ti, tú no estás solo. Dios está contigo. Pero más que ir contigo, Dios te quiere decir: busca de mi presencia, hija. Busca de mi presencia. No te alejes de mí. No te alejes por lo que es temporal. Todo es temporal en esta vida. Todo es temporal. Incluso nuestra belleza es temporal. Vanidad de vanidades, dice la palabra de Dios. Todo es vanidad. Lo único eterno, lo único real y lo único verdadero es lo que viene de arriba. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Y Dios puede transformar tu naturaleza pecaminosa en una naturaleza nueva, así como lo hizo con la mujer samaritana, y convertirte en un instrumento para la gloria de Dios. Ya no te dejes seducir por el enemigo. Ya no le permitas que te diga que ahí donde estás bien. Porque muchas veces entramos en esta lucha en donde decimos: por un lado está el propósito de Dios y lo que Dios quiere para mí, pero por el otro lado está lo que yo quiero para mí, mis deseos. Lo que yo quiero lograr es lo que yo quiero lograr académicamente, lo que yo quiero lograr con mi profesión, lo que yo quiero lograr como madre, lo que yo quiero lograr como deportista. Pero por este lado está el propósito de Dios y me está jalando. Y digo, prefiero quedarme aquí. Y entramos en esa lucha. Pero recuerda, este fin es fin. Sin la compañía de Dios es fin de muerte. El propósito de Dios, que Él sabe de lo que tú tienes necesidad y los anhelos de tu corazón, que si son conformes a la voluntad de Dios, Él los va a añadir. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces no te preocupes si tú tienes anhelos en tu corazón. No te preocupes si tú tienes cosas que quieres lograr. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, Él va a añadir esas cosas que si son para bien y si son para bendición para ti, para tu familia, para tu hogar, para tu iglesia y para tu vida, Dios te los va a dar también. Alabado sea Dios. Los invito, hermano, que se pongan de pie. Te damos gracias, Padre eterno, por este momento que nos has permitido
poder aprender de ti. Gracias por enseñarme que tú tienes un propósito en mi vida, que no importan las circunstancias, y no importan las circunstancias de salud ni las económicas, tú la vas a hacer viva y posible en mí si hago tu voluntad, si busco tu palabra, si busco tu obediencia. Te pido por cada una de estas mujeres que están en este lugar, Padre mío, y las que nos ven a través de tu transmisión, Señor. Muéstrales que el propósito que tú tienes para ella es mejor que la vida, que el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros es mejor que el aire que respiramos, porque nos va a llenar y nos va a hacer fluir aguas vivas dentro de cada uno de nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, bendito Dios. Llénalos y bendícelos en tu santo y bendita palabra, Señor Jesús. Gracias porque has tenido misericordia de mí. Gracias porque has tenido misericordia y me has volteado a ver. Y me has levantado de donde estaba. Me has traído a vida en abundancia, bendito Dios. Te alabamos, bendito Padre Celestial, y te bendecimos. Que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros, no la mía. Que tu voluntad se haga en mi vida, no mi voluntad, bendito Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.